Amigos, buenas noches. Vamos a tratar ahora de la difícil situación que los bancos a nivel mundial están atravesando este momento. En realidad los bancos son entidades que no deben quebrar, porque ellos trabajan con capital de los depositantes y de los ahorristas. Los banqueros no trabajan con su propio dinero. Por eso es que los bancos deben ser controlados al detalle por el Banco Central para que no quiebren. Porque además, cuando quiebra un banco, todos los demás bancos de un país y hasta del mundo entero pueden ser afectados. Porque al desconfiar de un banco, los ahorristas de otros bancos también empiezan a desconfiar de sus respectivas instituciones bancarias. Con esa finalidad, desde 1930, en que se produjo la primera crisis económica mundial, fundamentalmente porque quebraron los bancos más poderosos de Estados Unidos. Con esa finalidad, repito, se establecieron reglas de control para los bancos. Pero, como al pasar los años la gente olvida, los banqueros han impuesto condiciones a los gobiernos de turno y en 1980 se dieron leyes prácticamente permitiendo que los bancos no tuvieran ningún control. Por eso es que en el 2008 se produjo la segunda crisis económica mundial. En Estados Unidos quebró el banco Lehman Brothers, que tenía más de 300 años de existencia, uno de los principales bancos de ese país, y a raíz de esta quiebra, quebraron no solamente bancos de Estados Unidos, sino también bancos europeos y de otros países. Precisamente, repito, porque cuando un banco quiebra, toda la población se alarma y cada uno de los ahorristas o depositantes, para no perder todo su dinero ante la posibilidad de la quiebra de su banco donde tienen sus depósitos, recurre a retirar. Pero los bancos no tienen el dinero en sus cajas fuertes. El negocio de los bancos es fundamentalmente prestar el dinero que reciben para cobrar intereses y de eso subsistir. Entonces, cuando la gente va en masa a retirar su dinero, los primeros que llegan son los que pueden retirar sus fondos y los que llegan al último prácticamente pierden. ¿Y por qué pierden? Porque los bancos, como decíamos, no tienen el dinero en su caja fuerte. La gente dice, mi dinero está seguro en el banco. Y no es así, porque el dinero que un depositante realiza, de inmediato el banco lo presta y lo que guarda en sus cajas fuertes son papeles, en los que se garantizan que el dinero se prestó a tal o cual institución.
Pero bueno, lo que queremos es explicar por qué se ha producido la quiebra del banco Valley Bank de Estados Unidos en estos momentos. Este banco, como la ley lo permite, el dinero de los depositantes lo ha empleado en la compra de bonos de la Reserva Federal. La compra de bonos de la Reserva Federal son bonos seguros, porque son del gobierno y prácticamente el gobierno siempre paga. Pero hacen una compra que no debían hacerla, compra de miles de millones de dólares, con la finalidad de ganar intereses por esos bonos que compraron. Pero no debieran hacerlo, decimos, porque desde 2021 se ha iniciado un proceso inflacionario que se acentúa desde febrero del año pasado, cuando estalla el enfrentamiento o guerra entre Rusia y Ucrania. Como consecuencia del estallido de ese conflicto, el precio de los alimentos ha subido, el precio de los combustibles también. Eso ha generado un alza de precios que ha devenido en inflación. Y los bancos centrales, siguiendo las ideas monetaristas del neoliberalismo, tratan de combatir la inflación subiendo la tasa de interés. Claro que cuando la inflación es por exceso de demanda, subir la tasa de interés puede aliviar un poco el aumento de precios, puede frenar un poco el aumento de precios. Pero cuando la inflación se produce por costos, la política monetaria y la medida concreta de elevar los intereses es inútil. No sirve para combatir la inflación cuando se produce, repito, la inflación por causa de elevación de costos. Entonces, ese es un comentario que hacemos, pero lo que conviene aquí es cómo ese aumento de tasa de interés afecta a los que poseen bonos. Es conocido por economistas y todos los que tienen que ver con finanzas que cuando el interés del bono aumenta, el valor del bono baja. Quisiera explicar brevemente cómo sucede esto. Vamos a suponer que una persona, simplificando el ejemplo, que una persona tiene 2 bonos de 100 soles, bonos emitidos, por decir, el año pasado. Ha comprado 2 bonos, cada uno de 100 soles, y por cada bono va a ganar el 5% de interés, es decir, $5 por intereses. Como son 2 bonos, como ha invertido $200, va a ganar por los 2 bonos que tiene 10% de interés, $10. Eso corresponde a los bonos que se compraron el año pasado. Pero este año, el Banco Central de Reserva ha venido incrementando los intereses con el objetivo vano, como dijimos, de frenar la inflación. Y no frena la inflación ha seguido, y si está en este momento deteniéndose es por otras causas, no por las medidas del Banco Central de Reserva en Estados Unidos, sino que el interés, como al subir baja el valor de los bonos, ha hecho perder miles de millones al Banco
al Valley Bank de Estados Unidos. Entonces, como decíamos, si el señor que tiene 2 bonos emitidos el año pasado no quiere vender sus bonos, la gente le va a pagar solamente la mitad. Ya no $100 como indica su valor nominal, sino $50. Por los 2 bonos le pagarían $100 en vez de los 200 que costaron. Porque con los 2 bonos obtiene 10% de interés, $10. Y si el que tiene los bonos antiguos quiere venderlo a alguien, tiene que venderlo, repito, a la mitad, porque el que quiere comprar le va a decir: te pago por los 2 bonos $100 y no 200, porque los bonos nuevos cuestan $100 y dan 10% de interés. Eso ha generado pues una pérdida de capital enorme que hizo tambalear las finanzas del banco que hemos mencionado. Cuando la gente se entera que el banco ha realizado una pésima inversión y que eso ha afectado su capital, que ha perdido millones de capital precisamente por el alza de la tasa de interés, la gente ha ido a recoger su dinero, a retirar su dinero. Y unos pocos han logrado retirar su dinero, los primeros que han llegado al banco. El resto, la mayoría, no ha podido retirar porque, como decíamos, el dinero no está en el banco. El banco no tiene el dinero prestado. Y al no poder devolver el dinero, este banco ha quebrado. Como consecuencia, se ha producido el efecto contagio y ya en Estados Unidos se viene indicando que hay 50 bancos que estarían en situación difícil, que podrían quebrar. Y también se ha dado el caso de que en Suiza, en Europa, el Banco Central Suizo está en graves dificultades financieras porque el valor de sus acciones ha bajado. Y podría repetirse, para no referirnos a la crisis económica de 1930, lo que sucedió en el 2008, cuando quebró el banco Lehman Brothers de Estados Unidos, y a consecuencia de eso, como en cadena, quebraron muchísimos bancos importantes de Estados Unidos y de Europa, y se produjo la crisis económica mundial. Todo esto es producto del neoliberalismo. Los neoliberalismos han logrado que los gobiernos no controlen sus actividades. Ellos dicen: el gobierno no debe participar en economía ni debe controlar el funcionamiento de las empresas, porque las empresas se autocontrolan solas. Pero eso no es así. El gobierno tiene que controlar a estos bancos porque, por ejemplo, de 1930 a 1980, los bancos comerciales solamente podían recibir dinero de los depositantes, de los ahorristas, y prestarlo a las empresas productivas. Y por la diferencia de intereses que pagaban al ahorrista con lo que cobraban a sus prestatarios, obtenían sus ganancias. Ahora no. Ahora, con el neoliberalismo, los bancos no solamente son intermediarios, sino que pueden hacer actividades riesgosas. Es decir, con el dinero de los depositantes tratar de especular, comprando acciones y bonos, ya sea en el Banco Central de su respectivo país o comprando acciones y bonos en la bolsa de valores. Pero estas son operaciones riesgosas, y si pierden, el banco
se crea un malestar, desconfianza de la población. La gente empieza a desconfiar, la gente se ve afectada por el pánico y todos en masa van a retirar su dinero, como decíamos, pero el banco no tiene muchas reservas, porque además ahora la ley les permite no tener muchas reservas. Antes las reservas eran más o menos importantes y las reservas principalmente se obtienen cuando el gobierno o el Banco Central de un país dictamina que de cada depósito, por ejemplo, el banco debe retener el 10% y solo puede prestarlo el 90%. Si alguien va con $1.000.000 a depositar a un banco, de acuerdo, si el encaje legal es 10%, el banco puede retener $100.000, que es el 10% de 1.000.000. Y puede prestar $900.000, el 90% restante. Pero ahora prácticamente el encaje legal ha desaparecido. En Europa, por ejemplo, los bancos tienen un encaje legal de 1%. El gobierno les exige que guarden como reservas de los depósitos el 1%. De tal manera que si alguien va y deposita $1.000.000, el banco solamente guarda el 1%, que en este caso sería $10.000. Y 990.000 podía prestarlo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, la semana pasada, voy a poner el caso de un depositante, pero lo mismo sucede con los demás? ¿Qué sucede si el depositante X coloca 1.000.000 como depósito de ahorro? $1.000.000. El banco recibe ese dinero y guarda en su reserva $10.000. El resto lo puede prestar. Pero si a la semana siguiente el que depositó el millón se va a retirar, por decir, $100.000, el banco no le va a poder entregar los $100.000 que solicita, porque solamente ha guardado como reserva $10.000. Y eso pues genera pánico, temor en el depositante. Empieza a reclamar su dinero, el comentario se extiende por los demás depositantes y se produce la quiebra. Eso es lo que queríamos mencionar, ¿no? Y para resumir diremos que todo es producto del neoliberalismo por el poco control que las autoridades, en este caso del Banco Central, ejercen sobre los bancos privados, y porque los bancos privados, de acuerdo a leyes de gobiernos neoliberales, no solamente se dedican a recibir dinero y prestarlo a los empresarios que invierten, sino que además ellos mismos pueden hacer inversiones propias riesgosas que muchas veces causan el derrumbe de estas instituciones. Esperemos que en el Perú las cosas no sean tan graves, pero de alguna manera esto nos va a afectar, como nos afectó la crisis del 2008. Aquí se dijo que la economía peruana era fuerte, que la crisis mundial no nos afectó, y era mentira. Claro, las autoridades, como los periodistas mermeleros, mienten, esconden la realidad al pueblo. En realidad, por efecto de esa crisis, las exportaciones del 2009 disminuyeron 30%. El 2008 fueron $30.000 millones por exportación, y el 2009, por efecto de la crisis, solamente las exportaciones llegaron a $20.000 millones. Es decir, se exportó
10.000 millones de dólares menos. ¿Eso qué significó? Desempleo para los que trabajan en las industrias de exportación. Y el PBI, que venía creciendo aproximadamente cerca de una década al 8% anual, en el 2009 solamente creció al 1%. La crisis nos afectó. Y esperemos que en esta ocasión, si bien es cierto, nos tiene que afectar por la interconexión que hay en la economía mundial, por la globalización que se llama, esperemos que ese impacto negativo no sea muy serio para que la situación de la mayoría de peruanos, que es de por sí ya precaria, no se agrave ni se empeore más. Gracias.